Buenas tardes, le habla José Gutiérrez y les voy a exponer acerca de la evolución histórica de los derechos humanos. Tenemos entonces sus antecedentes remotos. Uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los derechos humanos es el Cilindro de Ciro, que contiene una declaración del rey persa Ciro el Grande tras su conquista de Babilonia en el año 539 a.C. Fue descubierto en 1879 y la ONU lo tradujo en el año 1971 a todos sus idiomas oficiales. Pueden marcarse en una tradición mesopotámica centrada en la figura del rey justo, cuyo primer ejemplo conocido es el rey Urucayina de Laja, que reinó durante el siglo XIV a.C. y donde cabe también Hammurabi de Babilonia y su famoso código que data del siglo XIII a.C. No obstante, el Cilindro de Ciro presenta características novedosas, especialmente en lo relativo a la religión. Ha sido valorado positivamente por su sentido humanista e incluso se ha descrito como la primera declaración de los derechos humanos. Numerosos historiadores, sin embargo, consideran que este término es ajeno a ese contexto histórico. Seguimos con la sociedad grecorromana. En la Grecia antigua, en un momento se llegó a construir una noción de dignidad humana frente a la comunidad que se pudiera articular en forma de derecho, sino que se entendió que las personas pertenecían a una sociedad como parte de un todo y eran los fines de esta los que prevalecían. La única oposición a la tiranía se sustentaba en la apelación a la ley divina como opuesta a la norma, como se muestra en el mito de Antígona, plasmado por Sófocles, en la obra trágica del mismo nombre. En la influencia del cristianismo, el cristianismo derivado de la relación judía heredó, entre otras, la tradición de Mishpat, un concepto jurídico de rica amplitud semántica. Indica las decisiones judiciales y el juicio legal justo en relación con el derecho a que se manifiesta en la defensa de los pobres y oprimidos y que se vincula a su vez con los bienes mesiánicos que se esperan. Dado que hasta la modernidad el término derecho se atribuía principalmente a lo justo como orden objetivo, en el pensamiento cristiano antiguo o medieval no existe una referencia explícita a los derechos humanos, pero sí un reconocimiento de exigencias de justicia que descendían de esta tradición judía. Por ejemplo, el Nuevo Testamento contiene enseñanzas contra la injusticia, el homicidio, el robo, la calumnia o el egoísmo en el uso de los bienes. En la epístola de Santiago, el apóstol denunció a los empleadores que no pagan a sus empleados su justo salario. El cristianismo fue gradualmente derramando su doctrina en el derecho romano, mejorando la situación de los esclavos, de los hijos y de las mujeres, cuyo estatus en la filosofía cristiana era mucho más alto que en la grecorromana. En el plano económico, condenó la usura y la explotación, estableciendo las bases de la doctrina del justo precio. Seguimos con el concepto de los derechos humanos. Podemos decir que son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidas dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, tratados internacionales y las leyes. También podemos decir que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Seguimos con las características de los derechos humanos. No pueden ser suspendidos o retirados. Imponen obligaciones particularmente a los estados o a los agentes de los estados. Han sido reconocidos por la comunidad internacional.
están protegidos por la Constitución y las leyes. Protegen a las personas o a los grupos. Son universales por ser derechos inalienables de todos los seres humanos. Se centran en el valor de igualdad de todos los seres humanos. Son indivisibles e interdependientes. Seguimos con los derechos humanos según la promulgación en la Organización de las Naciones Unidas en fecha 10 de diciembre de 1948. En el artículo 30 nos dice que nada en esta declaración puede interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. En su artículo 27 dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en el beneficio de que él resulte. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que les corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. En su artículo 24, toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagas o pagadas. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y los recursos del Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Gracias.